Había soñado con esta beca desde que tenía 16 años. Era mi billete de salida de Comalapa, un pueblo pequeño en El Salvador donde las oportunidades escaseaban como el agua en tiempo de sequía. Crecer allí significaba aceptar ciertos límites, estudiar en la universidad local si tenía suerte, conseguir trabajo en alguna tienda o en el mejor de los casos, en una oficina del gobierno. Pero yo quería más, mucho más que lo que mis padres habían imaginado para mí. Mi padre, don Héctor, era maestro de primaria. Un hombre bueno pero de horizontes estrechos. La gente como nosotros no viaja por el mundo, Gabriela, me repetía cuando me veía hojear folletos de universidades extranjeras. Mi madre, doña Carmen, cocinera en una fonda, callaba y bajaba la mirada cuando yo hablaba de mis sueños. Para ellos, soñar demasiado alto era casi una forma de traición a nuestras raíces, a nuestra condición. La beca Torres Mendoza era legendaria en Centroamérica. Cada año, seleccionaban a 5 estudiantes de toda la región para estudiar en Madrid. No solo cubrían la matrícula completa, sino también el alojamiento, los libros y hasta un estipendio mensual. Era prácticamente imposible de conseguir, pero aún así, desde que la descubrí en un periódico viejo de la biblioteca municipal, me convertí en una candidata silenciosa. Estudié como nunca antes. Me quedaba hasta la madrugada repasando matemáticas, historia, literatura. Aprendí inglés con videos de YouTube y con un diccionario desgastado que encontré en un mercado de pulgas. Mi promedio escolar subió tanto que la directora del instituto me llamó a su oficina para preguntarme si estaba haciendo trampa. Le mostré mis cuadernos llenos de apuntes y los callos en mis dedos de tanto escribir. Cuando llegó el momento de postularme, lo hice a escondidas. Llené los formularios en la computadora vieja de la biblioteca y le pedí a mi profesora de castellano, doña Estela, que me ayudara con la carta de recomendación. Ella era la única que creía realmente en mí. Tienes luz en los ojos, Gabriela, me decía. No dejes que nadie te la apague. Mi hermana menor, Mariana, de 18 años, era otra historia. Habíamos sido cercanas de niñas, pero algo cambió cuando entramos a la adolescencia. Ella aceptó el camino trazado por nuestros padres sin cuestionarlo. Era la hija perfecta, obediente, práctica, sin aspiraciones que pudieran disgustar a nadie. Yo, en cambio, era la rebelde, la soñadora, la que causaba fruncimientos de ceño en la mesa familiar. ¿Para qué quieres irte tan lejos?, me preguntaba Mariana cuando me descubrió investigando sobre Madrid en su tableta. Aquí tienes todo lo que necesitas. Familia, amigos, comida caliente. Allá serás una extranjera, una nadie. Sus palabras me dolían, pero no tanto como para hacerme dudar. En el fondo, intuía que bajo su preocupación había algo más. Envidia, quizás. ¿O miedo a quedarse sola con la carga de las expectativas familiares? El milagro sucedió una tarde de marzo. Estaba lavando los platos cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con las manos mojadas, dejando huellas de agua en la pantalla. Señorita Gabriela Ramírez, preguntó una voz formal. Sí, soy yo, respondí, sintiendo un extraño cosquilleo en el estómago. Le llamo de la Fundación Torres Mendoza. Nos complace informarle que ha sido preseleccionada para la entrevista final. Necesitamos que viaje a Ciudad de Guatemala el próximo viernes. El plato que sostenía casi se me cae de las manos. ¿Preseleccionada? Yo. De los miles de solicitantes, había llegado a la ronda final. Sentí que el aire me faltaba. Señorita. ¿Sigue ahí?, preguntó la voz. Sí, sí. Estaré allí, logré responder. Cuando colgué, me deslicé hasta el suelo de la cocina y dejé que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo, una mezcla de miedo, orgullo y, sobre todo, esperanza. Por primera vez, mi sueño tenía forma y sustancia. Ya no era una fantasía, sino una posibilidad real. Esa noche les conté a mis padres durante la cena. Mi madre dejó caer el tenedor y mi padre se quedó inmóvil, con la boca medio abierta. ¿Cuándo solicitaste eso?, preguntó finalmente. Hace meses, respondí. No les dije nada porque sabía que se opondrían.
Mi padre suspiró profundamente. Gabriela, ¿has pensado en lo que significa esto? Guatemala está a 6 horas de aquí. Y si consigues esa beca, estarás a un océano de distancia. No podremos ayudarte si algo sale mal. Lo sé, dije, manteniendo la voz firme. Pero es mi oportunidad, papá. La única que tendré. Mariana, que había estado callada, soltó una risa seca. Algunas personas se vuelven demasiado ambiciosas, murmuró, lo suficientemente alto para que todos le escucháramos. Ignoré su comentario y continué, necesito que me apoyen. Solo serán unos días para la entrevista. Si la consigo, podré estudiar relaciones internacionales en Madrid. Podré tener un futuro diferente. Mi madre me miró con esa expresión que conocía tan bien, mezcla de amor y resignación. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Más segura que de nada en mi vida, respondí. Lo que no les dije es que ya había comenzado a preparar todo por mi cuenta. Sabía que su apoyo sería tibio en el mejor de los casos. Por eso había estado ahorrando de mi trabajo de medio tiempo en la papelería del centro, y por eso le había pedido a don Jacobo, el esposo de doña Estela, que me ayudara a conseguir los papeles necesarios para el viaje. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Durante el día trabajaba y asistía a clases, por las noches me preparaba para la entrevista. Me memoricé datos sobre España, sobre la universidad, sobre la fundación. Practiqué respuestas frente al espejo agrietado de mi habitación, modulando mi acento, tratando de sonar segura sin parecer arrogante. Mariana se volvió cada vez más distante. Dejó de hablarme durante las comidas y cuando la encontraba en los pasillos de la casa, desviaba la mirada. Una tarde, mientras ensayaba una respuesta en voz alta, le escuché murmurar desde su cama, Madrid, Madrid, como si fueras a encajar allí. La noche antes de mi viaje a Guatemala, extendí todo sobre mi escritorio, ropa formal pero no ostentosa, documentos de identidad, certificados académicos y mi pasaporte, que había renovado hacía apenas un mes. Revisé 3 veces que todo estuviera en orden. Sentía una mezcla de nervios y emoción que me impedía dormir. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada, visualizando la entrevista, imaginándome en las calles de Madrid, soñando con una vida que aún no era mía pero que ya podía sentir en la punta de los dedos. Era la oportunidad de mi vida, y estaba a punto de luchar por ella con todas mis fuerzas. Me desperté antes que sonara la alarma. La luz del amanecer apenas se colaba por las rendijas de la persiana rota. El autobús hacia Guatemala salía a las 9, así que tenía tiempo suficiente para revisar mis documentos una última vez, desayunar algo y despedirme de mis padres. Me levanté con esa energía nerviosa que te da la adrenalina cuando estás a punto de enfrentarte a algo grande. La casa estaba extrañamente silenciosa esa mañana. Normalmente, a esa hora, ya se escuchaba a mi madre en la cocina, el ruido de las tazas, el aroma del café recién hecho. Pero ese día, nada. Solo un silencio denso, casi palpable. Me acerqué al escritorio donde había dejado todo preparado la noche anterior. Ahí estaba mi ropa, los papeles de la solicitud, el pequeño mapa de Ciudad de Guatemala que había impreso, pero algo faltaba. Algo crucial. Mi pasaporte no estaba donde lo había dejado. Al principio pensé que lo había guardado en otro sitio. Revisé los cajones, miré bajo la cama, busqué entre las páginas de los libros que tenía sobre el escritorio. Nada. El pasaporte había desaparecido. Sentí que me faltaba el aire. Sin pasaporte no podría cruzar la frontera a Guatemala. Sin pasaporte no habría entrevista. Sin entrevista no habría beca. Todo mi futuro pendía de ese pequeño documento azul que ahora no encontraba. Salí de mi habitación casi corriendo y me dirigí a la cocina. Mis padres estaban allí, sentados junto a la mesa, tomando café como si fuera un día cualquiera. Y Mariana también estaba allí, apoyada contra la encimera, con una expresión extraña en el rostro. Algo entre satisfacción y culpa. ¿Han visto mi pasaporte?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme a pesar del pánico que sentía crecer en mi pecho. Mi padre levantó la vista de su taza de café. ¿Tu pasaporte? ¿No lo dejaste en tu habitación? No está. Lo puse sobre el escritorio anoche y ahora no está.
Mi madre evitó mirarme directamente, un gesto que reconocí al instante. Siempre hacía eso cuando sabía algo que no quería decirme. Mamá, insistí, necesito mi pasaporte. El autobús sale en 3 horas. Mariana soltó una risita casi imperceptible. Fue entonces cuando lo supe. Ella lo había tomado. Mi propia hermana me había saboteado. ¿Dónde está mi pasaporte, Mariana?, pregunté directamente, sintiendo como la rabia comenzaba a sustituir al miedo. Ella se encogió de hombros con una indiferencia estudiada. ¿Cómo voy a saberlo? Quizás se cayó. O quizás es una señal de que no deberías irte. Gabriela, intervino mi padre, siéntate. Tómate un café. Hablemos de esto con calma. ¿Hablar de qué? Mi pasaporte ha desaparecido y tengo que estar en Guatemala en menos de 12 horas. Hija, dijo mi madre con voz suave, quizás esto es una señal. Tu padre y yo hemos estado hablando. ¿No estamos seguros de que sea buena idea que vayas sola a una ciudad tan grande? No podía creer lo que estaba escuchando. No solo Mariana me había robado el pasaporte, sino que mis padres estaban de su lado. La conspiración familiar se revelaba ante mis ojos con toda su crudeza. Algunas oportunidades, dijo mi padre en ese tono condescendiente que usaba con sus alumnos más pequeños, simplemente no son para todos. No es el fin del mundo si no consigues esta beca. Hay una universidad perfectamente buena aquí en San Salvador. Mariana sonrió ligeramente, sus ojos brillando con un triunfo mal disimulado. En ese momento, la vi como nunca antes la había visto, no como mi hermana pequeña, sino como alguien dispuesta a destruir mis sueños para sentirse mejor consigo misma. No puedo creerlo, murmuré, más para mí que para ellos. Mi propia familia. Es por tu bien, Gaby, dijo Mariana, usando ese diminutivo que sabía que detestaba. Madrid está lleno de peligros. ¿Qué harías tú sola allí, sin nadie que te cuide? Quise gritarle. Quise decirle que era perfectamente capaz de cuidarme sola, que llevaba años haciéndolo incluso bajo este techo, donde aparentemente la familia no significaba apoyo sino control. Pero me contuve. Perder los estribos no me ayudaría a recuperar mi pasaporte. Devuélveme mi pasaporte, Mariana, dije, intentando mantener la calma. Esto no es un juego. Es mi futuro. No lo tiene ella, intervino mi madre. Lo guardé yo. Por tu seguridad. La traición era completa. Mi madre, quien siempre me había apoyado en silencio, también era parte de esto. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo fundamental, algo que nunca volvería a ser igual. ¿Dónde está?, pregunté, con una voz que no parecía la mía. No importa dónde esté, respondió mi padre. Lo importante es que recapacites. Esta familia te necesita aquí, no al otro lado del océano. Me quedé en silencio, procesando la situación. Tenía 2 opciones, rendirme o luchar. Y rendirme nunca había sido parte de mi naturaleza. De acuerdo, dije finalmente. Entiendo. Vi la sorpresa en sus rostros. Esperaban una confrontación, lágrimas, gritos. No esta calma repentina. Voy a darme una ducha, añadí. Necesito pensar. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. Las manos me temblaban, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. No tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Mientras ellos creían que me habían detenido, yo ya estaba trazando un plan alternativo. Me senté frente a mi vieja laptop, esa que me había regalado mi tío Antonio cuando se fue a trabajar a Panamá. La encendí y esperé a que cargara, rezando para que la conexión a internet no fallara justo hoy. Necesitaba contactar a alguien que pudiera ayudarme, alguien que creyera en mí tanto como yo misma. Doña Estela, mi profesora de castellano, siempre me había dicho, si las puertas se cierran, busca una ventana. Y eso es exactamente lo que iba a hacer. Abrí mi correo electrónico y comencé a escribir rápidamente a mi mentor, el profesor Ramírez, un hombre que había sido mi guía académico desde que gané aquel concurso de ensayos hace 2 años. Él tenía contactos en la universidad, en la embajada, en lugares que mi familia ni siquiera podía imaginar.
Si alguien podía ayudarme a conseguir un documento provisional para cruzar la frontera, era él. Estimado profesor Ramírez, escribí con dedos temblorosos. Me encuentro en una situación desesperada. Mi familia ha escondido mi pasaporte para impedir que vaya a la entrevista de la beca Torres Mendoza. Tengo menos de 48 horas para llegar a Guatemala. ¿Existe alguna posibilidad de conseguir un documento de emergencia? Le agradezco de antemano cualquier ayuda que pueda proporcionarme. Envié el correo y me quedé mirando la pantalla, esperando una respuesta inmediata que sabía que no llegaría tan rápido. El profesor Ramírez solía revisar su correo por las tardes, después de sus clases. Tenía que ser paciente. Mientras tanto, decidí seguir el juego familiar. Salí de mi habitación con los ojos ligeramente enrojecidos, un viejo truco, frotarlos un poco para que pareciera que había llorado, y me senté a la mesa donde mi madre ahora preparaba arepas para el desayuno. Lo siento, mamá, dije, forzando un tono de voz derrotado. Supongo que tienen razón. Quizás no estoy lista para algo así. Vi el alivio en sus rostros. Estaban contentos de haber ganado, de mantenerme bajo su control, en su pequeño mundo donde los sueños más grandes que lo habitual eran considerados peligrosos. Mariana sonrió abiertamente. Es lo mejor, Gaby. Ya verás cómo dentro de unos días te alegras de no haberte ido. Le devolví una sonrisa débil, pensando en lo mucho que iba a disfrutar cuando supiera que sus manipulaciones no habían funcionado. Pero por ahora, tenía que ser paciente, tenía que esperar. El día transcurrió con una lentitud agobiante. Fingí estar triste pero resignada. Ayudé a mi madre con las tareas de la casa, escuché a mi padre hablar de sus planes para inscribirme en la universidad local. E incluso soporté a Mariana hablando de lo maravilloso que sería cuando ambas estudiáramos juntas el próximo año. Cada cierto tiempo, disimuladamente, revisaba mi correo en el teléfono. Nada aún. Comenzaba a preocuparme de verdad. ¿Y si el profesor Ramírez no veía mi mensaje a tiempo? ¿Y si no podía ayudarme? No quería ni pensar en esa posibilidad. Finalmente, a media tarde, mientras todos veían la telenovela favorita de mamá, mi teléfono vibró. Un correo nuevo. Del profesor Ramírez. Me escabullí a mi habitación para leerlo con tranquilidad. Gabriela, decía el mensaje, lo que me cuentas es grave. Nadie tiene derecho a impedir tu desarrollo, ni siquiera tu familia. He hablado con algunos contactos. Escúchame bien, mañana a primera hora ve a la oficina de migración en San Salvador. Pregunta por la licenciada Morales. Ella estará esperándote. Te ayudará a conseguir un documento provisional. Tienes que tomar el autobús nocturno a Guatemala. No te preocupes por el dinero, yo me encargo de eso. Te estaré esperando en la terminal de Guatemala. No dejes que nadie te detenga. Tu futuro está en juego. Profesor Ramírez. Sentí que una ola de alivio y gratitud me inundaba. No estaba sola en esto. Había gente que creía en mí, que estaba dispuesta a ayudarme. Gente que entendía que los sueños no son caprichos, sino necesidades profundas. Esa noche, durante la cena, actué con normalidad. Incluso dejé que mi madre me sirviera un poco más de comida, como si quisiera consolarme por la decepción de no poder ir a Guatemala. Después, me retiré temprano a mi habitación, diciendo que necesitaba descansar. En realidad, estaba preparando una pequeña mochila con lo esencial, algo de ropa, mi identificación escolar, los papeles de la solicitud y el poco dinero que había ahorrado. No sabía cuándo volvería a esta casa, o si alguna vez querría volver después de lo que había pasado. Lo único que sabía es que mañana, a esta hora, estaría en camino a Guatemala, con o sin el apoyo de mi familia. A las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, me levanté sin hacer ruido. Había dormido vestida para no tener que moverme demasiado. La casa entera dormía, podía escuchar los ronquidos suaves de mi padre desde su habitación. Me calcé mis zapatos más cómodos, aquellos que me había regalado mi tía Lourdes antes de irse a trabajar a Chile. Para que recorras muchos caminos, me había dicho. No sabía cuánta razón tendría. Tomé la mochila que había preparado y me dirigí a la puerta, caminando de puntillas.
Cada crujido del piso de madera sonaba en mis oídos como un trueno, pero nadie se despertó. Antes de salir, miré por última vez ese pasillo donde colgaban las fotos familiares. Mi graduación de secundaria, el cumpleaños 15 de Mariana, mis padres el día de su aniversario. Una familia normal a simple vista. Nadie que viera esas fotos imaginaría la traición que se escondía detrás de esas sonrisas. Salí y cerré la puerta con cuidado. El aire de la madrugada era fresco y olía a tierra mojada por el rocío. Nunca antes había salido de casa a esa hora, y sentí una extraña mezcla de libertad y miedo. Comencé a caminar rápidamente hacia la parada del autobús que me llevaría al centro de San Salvador. A esa hora no había muchas personas en la calle, un panadero que abría su negocio, un par de trabajadores que esperaban transporte, un perro callejero que me siguió durante un trecho y luego se distrajo con algo en un basurero. Llegué a la parada justo cuando amanecía. El primer autobús del día apareció envuelto en una nube de humo negro. Subí, pagué mi pasaje y me senté al fondo, donde nadie pudiera verme desde la calle. Sentía el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Lo había hecho. Había salido de casa, estaba en camino, activando mi plan B sin mirar atrás. El trayecto hasta el centro de la ciudad duró casi una hora. San Salvador despertaba lentamente, las persianas de los negocios comenzaban a subir, los vendedores ambulantes preparaban sus carritos. Cuando llegué a mi destino, la ciudad ya bullía de actividad. Me bajé del autobús y me dirigí a la Dirección General de Migración, un edificio gris y solemne en el centro administrativo. Entré con paso decidido, aunque por dentro temblaba. La sala de espera ya estaba medio llena, familias enteras que querían renovar pasaportes, jóvenes tramitando permisos, ancianos que buscaban información. Me acerqué al mostrador de información. «Buenos días», dije, intentando que mi voz no delatara mi nerviosismo. «Estoy buscando a la licenciada Morales». La mujer del mostrador me miró con cierta sorpresa. «¿La licenciada Morales? No recibe sin cita previa». «¿Quién te envía?» «El profesor Ramírez», respondí, esperando que ese nombre abriera puertas. «Es urgente». La mujer entrecerró los ojos, como evaluándome, y luego tomó el teléfono. Habló en voz baja, mirándome de reojo. Tras unos segundos, colgó y me dijo, «Tercer piso, oficina 305. Te está esperando». Subí por las escaleras, demasiado nerviosa para esperar el ascensor. La oficina 305 tenía una puerta de madera oscura con una pequeña placa que rezaba Claudia Morales, asesora legal. Respiré hondo y llamé. «Adelante», respondió una voz firme desde el interior. La licenciada Morales no era como me la había imaginado. Era una mujer de unos 50 años, pequeña de estatura pero con una presencia imponente. Llevaba el cabello negro recogido en un moño severo y unos lentes de montura fina sobre sus ojos oscuros y penetrantes. «¿Gabriela Ramírez?», preguntó sin levantarse. «Sí, señora». «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Alberto me ha contado tu situación. Es bastante inusual». «Lo sé», respondí, acomodándome en la silla. «Pero le aseguro que es cierto. Mi familia escondió mi pasaporte para impedir que viaje a Guatemala. Tengo una entrevista para la beca Torres Mendoza mañana. Es la oportunidad de mi vida». La licenciada Morales me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si creerme o no. Finalmente, asintió. «He trabajado con Alberto Ramírez durante años. Si él dice que mereces ayuda, te la daremos. Pero tienes que entender algo, lo que vamos a hacer no es exactamente convencional. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario», afirmé con determinación. «Bien. Escucha con atención. No podemos expedir un pasaporte nuevo sin la presencia del original o una denuncia formal por robo o pérdida, lo cual implicaría a la policía. Y no creo que quieras denunciar a tu familia. No, no quiero eso. Lo que podemos hacer es emitir un documento de identidad de emergencia. Es algo que usamos para salvadoreños que pierden su documentación en el extranjero, pero haré una excepción. Con esto podrás cruzar la frontera a Guatemala y regresar. No te servirá para viajar a ningún otro país,
pero para esto debería funcionar. Sacó un formulario de un cajón y comenzó a llenarlo con datos que, para mi sorpresa, ya conocía. Mi fecha de nacimiento, mi dirección, el nombre de mis padres. Alberto me envió toda tu información anoche, explicó, como leyendo mi mente. Tiene buenos contactos en la universidad donde trabajas. Mientras la licenciada Morales completaba el papeleo, me contó algo de su historia. También había sido becaria, hace ya muchos años. Había estudiado en México gracias a una beca similar a la que yo buscaba, y ahora dedicaba parte de su tiempo a ayudar a jóvenes como yo. No todos tienen familias que los apoyen, dijo mientras sellaba el documento. A veces, los que deberían animarte son los primeros en ponerte obstáculos. Aprendí eso a la mala. Terminó de preparar mi documento de identidad provisional. Era un papel oficioso con mi foto, que había tomado hace unos minutos con una cámara digital, varios sellos y la firma de la licenciada. Con esto podrás pasar la frontera, me explicó. Muéstralo junto con tu cédula de identidad normal. Si hay algún problema, que llamen a este número. Me entregó una tarjeta con su contacto directo. Estaré pendiente todo el día. Le agradecí profusamente, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. No me lo agradezcas a mí, respondió. Agradécele a Alberto. Y cuando consigas esa beca, solo te pido una cosa, ayuda a otros como tú cuando estés en posición de hacerlo. Salí de su oficina sintiendo un peso menos sobre mis hombros. Ahora, el siguiente paso, llegar a la terminal de autobuses y tomar el próximo hacia Guatemala. El profesor Ramírez me había dicho que me dejaría un boleto pagado en la ventanilla. Mientras caminaba hacia la terminal, decidí encender mi teléfono, que había mantenido apagado para evitar rastreos. Tenía varias llamadas perdidas de mi casa y un mensaje de Mariana que decía ¿dónde estás? Mamá y papá están preocupados. No respondí. En cambio, le envié un mensaje al profesor Ramírez, documento conseguido. En camino a la terminal. Gracias por todo. La terminal de autobuses de San Salvador era un hervidero de gente, ruido y movimiento. Autobuses de todos los tamaños y condiciones llegaban y salían constantemente, llevando viajeros a destinos locales e internacionales. Me acerqué a la ventanilla de la línea que iba a Guatemala. Buenos días, saludé a la vendedora, una mujer de mediana edad con un uniforme azul desgastado. Mi nombre es Gabriela Ramírez. Tengo entendido que hay un boleto reservado para mí. La mujer consultó su computadora y asintió. Sí, aquí está. Autobús a Ciudad de Guatemala, salida a las 11:30. El boleto ya está pagado. Me entregó el ticket y me indicó dónde esperar. El autobús saldría en 1 hora. Me senté en una de las bancas de la sala de espera, vigilando constantemente la entrada. Era improbable que mi familia me buscara allí, pero no podía arriesgarme. Para distraerme, encendí la pantalla de mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo del profesor Ramírez. Perfecto. Te esperaré en la terminal de Guatemala. El autobús llega aproximadamente a las 6 de la tarde. No te preocupes por nada más. Concéntrate en tu entrevista. Sonreí levemente. El profesor Ramírez había sido desde el principio un faro en mi camino. Lo conocí en un programa de verano para estudiantes de secundaria hace 3 años. Él había visto potencial en mí cuando ni yo misma lo veía. Si tu familia no te ayuda a construir escaleras, constrúyelas tú misma, me había dicho una vez. Y ahora, eso es exactamente lo que estaba haciendo. El tiempo de espera se me hizo eterno. Cada vez que alguien entraba a la terminal, me tensaba, temiendo ver a mi padre o a mi madre. Pero nadie vino a buscarme. Probablemente aún no se habían dado cuenta de que me había ido, o quizás pensaban que estaba con alguna amiga, enfurruñada por lo del pasaporte. Finalmente anunciaron la salida de mi autobús. Era uno de los más nuevos, con aire acondicionado y asientos reclinables, un lujo que rara vez me podía permitir. Subí, encontré mi asiento junto a la ventana y me acomodé, aún vigilando la puerta de la terminal por si aparecía alguien conocido. El autobús arrancó puntualmente. Mientras salíamos de la terminal y nos incorporábamos al tráfico de San Salvador, sentí una mezcla de emociones, miedo, tristeza,
pero sobre todo, una poderosa sensación de estar tomando las riendas de mi vida por primera vez. Saqué de mi mochila los papeles de la solicitud y comencé a repasarlos una vez más. La entrevista sería mañana a las 10 de la mañana en un hotel del centro de Ciudad de Guatemala. Según el correo que me habían enviado, habría un panel de 5 evaluadores, 2 profesores universitarios, un representante de la Fundación Torres Mendoza, un exbecario y un diplomático español. Repasé mentalmente las posibles preguntas y mis respuestas. ¿Por qué quieres esta beca? ¿Cómo contribuirías a tu país después de tus estudios? ¿Qué te hace diferente de los demás candidatos? En cada respuesta, sentía que mi determinación crecía. Ya no era solo una beca lo que estaba en juego, era mi libertad, mi derecho a elegir mi propio camino. El autobús avanzaba por la carretera panamericana. El paisaje iba cambiando gradualmente, de los suburbios abarrotados de San Salvador a campos verdes salpicados de pequeños pueblos. La frontera con Guatemala estaba a unas 3 horas de viaje. Ese sería el momento crítico, cuando tendría que usar el documento que me había dado la licenciada Morales. Intenté dormir un poco, pero la ansiedad me lo impedía. En lugar de eso, miré por la ventana, observando la vida que transcurría a los lados de la carretera, campesinos trabajando la tierra, niños jugando en patios polvorientos. Vendedores ambulantes ofreciendo frutas y refrescos a los vehículos que pasaban. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: Gabriela, por favor, dinos dónde estás. Estamos muy preocupados. Dudé sobre si responder o no. Parte de mí quería castigarlos con mi silencio, hacerles sentir la angustia que ellos me habían causado. Pero otra parte, la que aún guardaba amor por ellos a pesar de todo, no podía ser tan cruel. Le respondí brevemente: estoy bien. Voy a mi entrevista. No traten de detenerme. Después apagué el teléfono. No quería leer sus respuestas, sus justificaciones, sus amenazas o sus súplicas. Había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. El autobús se detuvo en un comedor de carretera para que los pasajeros almorzaran. Yo no tenía mucho apetito, pero me obligué a comer algo, sabiendo que necesitaría energía para lo que venía. Mientras mordisqueaba un sándwich, observé a mis compañeros de viaje, una familia que parecía ir de vacaciones, varios hombres de negocios con maletines, un grupo de estudiantes ruidosos. Me pregunté qué pensarían si supieran mi historia, si conocieran la odisea que estaba viviendo solo para asistir a una entrevista. ¿Me verían como una heroína valiente o como una hija ingrata? Probablemente un poco de ambas cosas, dependiendo de sus propias experiencias y valores. Cuando reanudamos el viaje, el conductor anunció que llegaríamos a la frontera en aproximadamente 1 hora. El nudo en mi estómago se tensó aún más. Todo dependía de ese momento. Si no me dejaban pasar, si cuestionaban mi documento, si llamaban a mis padres, todo habría sido en vano. Apreté contra mi pecho la mochila donde guardaba todos mis documentos, incluyendo el provisional que me había dado la licenciada Morales. Era mi boleto hacia el futuro, mi pasaporte improvisado hacia la libertad, y lo protegería con mi vida si fuera necesario. El autobús se detuvo en la frontera entre El Salvador y Guatemala alrededor de las 3 de la tarde. El calor era sofocante, de ese tipo que hace que la ropa se te pegue a la piel y que respires como si el aire fuera una sopa espesa. El conductor anunció por el micrófono que todos los pasajeros debían bajar con sus documentos para el control fronterizo. Respiré profundamente, intentando calmar los latidos de mi corazón. Este era el momento crítico. Si el documento provisional no funcionaba, todo habría terminado antes de empezar. Tomé mi mochila y me uní a la fila de pasajeros que descendían del autobús. La aduana era un edificio pequeño y deteriorado, con ventiladores que apenas movían el aire caliente. Había 2 filas, una para ciudadanos salvadoreños y guatemaltecos, y otra para extranjeros. Me coloqué en la primera, detrás de una señora mayor que llevaba un vestido floreado y conversaba animadamente con quien parecía ser su nieta. La fila avanzaba lentamente. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. Observé a los oficiales de migración, hombres de rostros severos que revisaban cada documento con minuciosidad. A algunos pasajeros les hacían preguntas, a otros simplemente les sellaban el papel y los dejaban pasar. No había forma de saber qué me esperaba a mí.
Cuando llegó mi turno, me acerqué al mostrador intentando mostrarme tranquila, aunque por dentro temblaba. El oficial de migración, un hombre de unos 40 años con bigote espeso, extendió la mano para recibir mis documentos. «Buenos días», dije, entregándole mi cédula de identidad y el documento provisional que me había dado la licenciada Morales. El hombre los miró con el ceño fruncido. Revisó mi cédula, luego el documento provisional, y volvió a mirar la cédula. Mi pulso se aceleró. Algo no estaba bien. «¿Dónde está su pasaporte?», preguntó finalmente. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no desviar la mirada. «Me lo robaron ayer», respondí, repitiendo la historia que había ensayado. Presenté la denuncia y me dieron ese documento provisional para poder viajar. «Tengo una entrevista importante mañana en Ciudad de Guatemala». El oficial observó nuevamente el documento. «Esto no es lo habitual», comentó, más para sí mismo que para mí. «Lo sé», admití. Pero la licenciada Morales me aseguró que sería suficiente para cruzar la frontera. «Puede llamarla si necesita confirmar». Le mostré la tarjeta con el contacto que la licenciada me había dado. El oficial tomó la tarjeta, la examinó y luego se levantó. «Espere aquí», ordenó, y se dirigió hacia una oficina en la parte trasera del edificio. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me quedé ahí, de pie, sintiendo las miradas de los otros pasajeros que esperaban su turno. ¿Estaría llamando a la licenciada Morales? ¿O quizás a la policía? ¿O peor aún, a mis padres? Mi mente se llenó de escenarios catastróficos. Pero entonces, el oficial regresó. Sin decir una palabra, selló mi documento provisional, me lo entregó junto con mi cédula y me hizo un gesto para que pasara. «¿Eso es todo?», pregunté, incrédula. «Sí», respondió secamente. «Que tenga un buen viaje». No podía creerlo. Había funcionado. Tomé mis documentos y caminé hacia la salida, esperando en cualquier momento que alguien gritara mi nombre, que me detuvieran. Pero nadie lo hizo. Salí del edificio de la aduana y me encontré del lado guatemalteco de la frontera. Nuestro autobús nos esperaba más adelante. Subí, encontré mi asiento y me desplomé, dejando escapar todo el aire que no sabía que estaba conteniendo. Solo entonces me permití sonreír. Había superado el primer gran obstáculo. El autobús reanudó su marcha hacia Ciudad de Guatemala. El paisaje guatemalteco no era muy distinto del salvadoreño. Las mismas montañas verdes, los mismos pueblos pequeños con casas de colores vivos, los mismos niños jugando en las calles polvorientas. Pero para mí, cada kilómetro que nos alejaba de la frontera era un kilómetro más cerca de mi libertad. Encendí mi teléfono por un momento, solo para enviarle un mensaje al profesor Ramírez. Crucé la frontera. «Todo bien. Nos vemos en unas horas». Luego lo apagué nuevamente. No quería saber si mis padres o Mariana seguían intentando contactarme. No ahora. No cuando por fin empezaba a sentir que lo lograría. El viaje continuó sin incidentes. La carretera serpenteaba entre montañas, a veces ofreciendo vistas impresionantes de valles extensos y volcanes a lo lejos. Intenté dormir un poco, sabiendo que necesitaría estar descansada para la entrevista del día siguiente, pero el sueño no llegaba. Mi mente seguía repasando todo lo que había pasado en las últimas 24 horas y anticipando lo que vendría. Cuando finalmente comenzamos a ver los primeros suburbios de Ciudad de Guatemala, ya estaba anocheciendo. Las luces de la ciudad se encendían una a una, creando un manto luminoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era mucho más grande que San Salvador, o al menos así me lo parecía desde la ventana del autobús. Llegamos a la terminal alrededor de las 7 de la noche. Bajé del autobús, cansada pero alerta, buscando con la mirada al profesor Ramírez entre la multitud que esperaba a los viajeros. Lo encontré de pie cerca de la entrada, con su distintivo sombrero de paja que siempre llevaba desde que lo conocía. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Gabriela», exclamó, abriéndome los brazos. «Lo lograste». Me acerqué a él y, sin poder contenerme, lo abracé. Toda la tensión, el miedo y la incertidumbre de las últimas horas se convirtieron en lágrimas que no pude reprimir. «Está bien», dijo, dándome suaves palmadas en la espalda.
Ya estás aquí. Lo más difícil ha pasado. Cuando finalmente me separé, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano, avergonzada por ese arranque emocional. Gracias por todo, profesor. Sin usted no habría podido. Nada de eso, me interrumpió. Tú eres quien ha hecho lo más difícil. Yo solo te di un pequeño empujón. Salimos de la terminal y tomamos un taxi. El profesor Ramírez me explicó que había reservado una habitación para mí en un pequeño hotel cerca del lugar donde se realizaría la entrevista. No es lujoso, advirtió, pero es limpio y seguro, y está a solo 2 cuadras del Hotel Tikal, donde será tu entrevista mañana. El Hotel Antigua, donde me alojaría, era efectivamente pequeño pero acogedor. La recepcionista, una mujer mayor de sonrisa amable, me entregó la llave de mi habitación y me indicó dónde estaba el comedor, por si quería cenar algo. La entrevista es a las 10 de la mañana, me recordó el profesor Ramírez antes de despedirse. Pasaré por ti a las 9. Intenta descansar, Gabriela. Mañana necesitarás toda tu energía y tu brillantez. Cuando me quedé sola en la habitación, por primera vez desde que salí de casa, me permití relajarme completamente. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara no solo el cansancio del viaje sino también la tensión acumulada. Luego bajé al comedor y comí algo ligero, aunque no tenía mucho apetito. De vuelta en mi habitación, extendí sobre la cama toda la documentación para la entrevista y la repasé una vez más. Después, intenté practicar algunas respuestas frente al pequeño espejo del baño. ¿Por qué merezco esta beca? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuáles son mis objetivos? Las palabras fluían con naturalidad, alimentadas por una convicción que había crecido con cada obstáculo superado. A pesar del cansancio, me costó conciliar el sueño. La cama era cómoda, pero estaba en un lugar extraño, en una ciudad desconocida, a punto de enfrentar el momento más importante de mi vida hasta entonces. Cuando finalmente conseguí dormirme, tuve sueños confusos donde mi familia, el profesor Ramírez y la licenciada Morales aparecían y desaparecían en escenarios imposibles. Me desperté antes de que sonara la alarma, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas. Por un momento, desorientada, no recordé dónde estaba. Luego todo volvió a mí, la huida, el viaje, el hotel. Y sobre todo, la entrevista que me esperaba en unas horas. Me levanté y me acerqué a la ventana. Ciudad de Guatemala ya estaba despierta, con gente caminando apresuradamente hacia sus trabajos, vendedores ambulantes instalando sus puestos, autobuses repletos de pasajeros. Una ciudad llena de vida, ajena a mi pequeño drama personal. Me preparé con cuidado. Me puse la ropa que había seleccionado especialmente para la ocasión, un vestido azul marino sencillo pero elegante, que me había regalado doña Estela para mi graduación, y unos zapatos negros de tacón bajo. Los únicos que tenía. Me peiné, recogiendo mi cabello negro en un moño discreto. No llevaba maquillaje, salvo un poco de brillo labial. Quería verme profesional pero natural. A las 9 en punto, el profesor Ramírez llamó a mi puerta. Llevaba un traje gris que le daba un aspecto más formal del que estaba acostumbrada a ver. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa. Tan lista como puedo estar, respondí, intentando ocultar mi nerviosismo. Caminamos las 2 cuadras hasta el Hotel Tikal, uno de los más lujosos de la ciudad. El contraste con el pequeño hotel donde había pasado la noche era abrumador: mármol reluciente en el suelo, candelabros de cristal en el techo, personal uniformado atendiendo a los huéspedes. El profesor Ramírez habló con la recepcionista, quien nos indicó que las entrevistas para la beca Torres Mendoza se realizaban en el Salón Quetzal, en el 2º piso. Mientras subíamos por las escaleras de mármol, sentí que mi corazón se aceleraba nuevamente. «Estaré esperándote aquí», dijo el profesor cuando llegamos a la puerta del salón. «No importa lo que pase allí dentro, recuerda que ya has demostrado más determinación y coraje que la mayoría de la gente que conozco». Le agradecí con un breve abrazo y luego, respirando profundamente, llamé a la puerta del Salón Quetzal. Una mujer vestida con un traje sastre gris abrió la puerta. Tenía el cabello plateado recogido en un moño impecable y una expresión seria pero no intimidante. «¿Gabriela Ramírez?», preguntó, consultando una lista que sostenía. «Sí, soy yo», respondí, intentando que mi voz sonara firme.
Adelante. El comité está listo para recibirte. El salón Quetzal era más pequeño de lo que había imaginado, pero elegante. Una gran mesa de madera ocupaba el centro, y alrededor de ella estaban sentadas 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos con expresiones atentas y profesionales. En la pared del fondo, un gran tapiz con motivos mayas daba color a la habitación. «Buenos días, Gabriela», dijo uno de los hombres, el que parecía mayor. Tenía el cabello canoso y lentes de montura fina. «Mi nombre es Carlos Mendoza, presidente de la Fundación Torres Mendoza. Permíteme presentarte al resto del comité». Uno a uno, me presentó a los demás miembros: la doctora Elena Fuentes, catedrática de Relaciones Internacionales; el licenciado Javier Morales, diplomático de la Embajada Española; la doctora Isabel Quiroga, representante de la Universidad Complutense de Madrid; y el doctor Andrés Soto, es becario del programa y ahora profesor universitario. Me indicaron que tomara asiento frente a ellos. Había un vaso de agua esperándome, que agradecí internamente porque tenía la garganta seca por los nervios. «Bien, Gabriela», comenzó el señor Mendoza. «Hemos leído tu expediente académico y tu ensayo de solicitud. Ambos son impresionantes. Pero queremos conocerte mejor. Cuéntanos, ¿por qué esta beca es importante para ti?» Respiré profundamente. Era la pregunta que había anticipado, la que había ensayado tantas veces. Pero ahora, sentada frente a estas personas que tenían mi futuro en sus manos, las respuestas ensayadas me parecían insuficientes, artificiales. «Esta beca», comencé, decidiendo hablar desde el corazón, «representa para mí mucho más que la oportunidad de estudiar en una universidad prestigiosa. Representa la posibilidad de romper un ciclo». Hice una pausa, tomando un sorbo de agua. Los 5 me miraban con interés genuino. Vengo de un pueblo pequeño en El Salvador, donde las expectativas para alguien como yo están bien definidas y son muy limitadas. Estudiar localmente, trabajar localmente, vivir y morir localmente. No es una mala vida, pero yo siempre he sentido que puedo contribuir más, aprender más, ser más. Esta beca me permitiría acceder a conocimientos y experiencias que luego podría llevar de vuelta a mi comunidad. La doctora Fuentes asintió, animándome a continuar. «Para ser completamente honesta», añadí, sintiendo que era el momento de la verdad, «esta beca también representa mi libertad. La libertad de elegir mi propio camino, de desafiar las limitaciones que otros han puesto sobre mí. Y estoy dispuesta a trabajar más duro que nadie para demostrar que esa libertad está justificada». Hubo un breve silencio. Temí haber dicho demasiado, haber sonado demasiado personal o emocional. Pero entonces el licenciado Morales sonrió levemente. «Determinación. Me gusta eso. Pero la determinación sola no es suficiente para triunfar en un programa tan exigente como el nuestro. Háblanos de tus fortalezas académicas». La entrevista continuó durante casi una hora. Me preguntaron de todo, desde mis conocimientos sobre relaciones internacionales hasta mis objetivos a largo plazo, pasando por mis habilidades con idiomas y mi capacidad para adaptarme a entornos nuevos. Algunas preguntas eran fáciles, otras me hacían dudar, pero me esforcé por responder con honestidad y claridad. En un momento, la doctora Quiroga me hizo la pregunta que más temía. «Vemos que has viajado sola a Guatemala para esta entrevista. ¿Tu familia te apoya en esta decisión de estudiar en el extranjero?» Sentí un nudo en la garganta. ¿Debía mentir? ¿Decir que sí, que contaba con todo el apoyo familiar? ¿O debía contar la verdad, arriesgándome a parecer problemática o conflictiva? Decidí ser sincera. «No», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Mi familia no apoya mi decisión. De hecho, intentaron impedir que viniera a esta entrevista. Pero estoy aquí porque creo firmemente que esta es mi oportunidad, y estoy dispuesta a luchar por ella, incluso si eso significa hacerlo sola». Vi cómo intercambiaban miradas entre ellos. No podía saber si mi respuesta les había impresionado o decepcionado. El doctor Soto, que había permanecido mayormente en silencio, habló entonces. «Yo tampoco tuve el apoyo de mi familia cuando obtuve esta beca, hace 15 años», dijo, sorprendiéndome. «Mi padre creía que estudiar en España era un capricho, un lujo innecesario.
Hoy dirige con orgullo el consultorio médico que pude abrir gracias a la formación que recibí. No supe qué responder a eso, así que simplemente asentí, agradecida por esa muestra inesperada de comprensión. Finalmente, el señor Mendoza miró su reloj y dijo: «Bien, creo que ya tenemos una buena idea de quién es Gabriela Ramírez». ¿Alguna pregunta final de parte del comité? La doctora Fuentes se inclinó ligeramente hacia adelante. Gabriela, si obtuvieras esta beca, ¿qué es lo primero que harías al llegar a Madrid? Era una pregunta inesperada, más personal que académica. Pensé por un momento antes de responder. Honestamente, lo primero que haría sería sentarme en un banco del Parque del Retiro, ese parque hermoso que he visto en fotos, y escribiría una carta. Una carta para esa niña de 16 años que descubrió esta beca en un periódico viejo y se atrevió a soñar. Le diría que valió la pena no rendirse, que a veces los sueños más difíciles son los que más alegría nos dan cuando los alcanzamos. Vi una leve sonrisa en los labios de la doctora Fuentes. Gracias, Gabriela, dijo. Eso es todo por nuestra parte. El señor Mendoza se puso de pie, indicando que la entrevista había terminado. Comunicaremos los resultados en 3 días. Independientemente del resultado, quiero que sepas que tu determinación es admirable. Salí del salón Quetzal con las piernas temblorosas. El profesor Ramírez me esperaba en el pasillo, con una expresión expectante. ¿Cómo fue?, preguntó ansiosamente. No lo sé, respondí honestamente. Respondí todo lo mejor que pude, pero es difícil saber qué pensaron ellos. Lo hiciste bien, estoy seguro, dijo, apretando mi hombro en un gesto reconfortante. Ahora solo queda esperar. Los 3 días siguientes fueron una tortura. Me quedé en Guatemala, en el mismo pequeño hotel, sin poder regresar a casa pero tampoco avanzar. El profesor Ramírez volvió a San Salvador, pero me llamaba cada día para darme ánimos. También me aseguró que, independientemente del resultado, me ayudaría a buscar otras opciones. Encendí mi teléfono brevemente para ver si tenía noticias de mi familia. Había varias llamadas perdidas y mensajes, principalmente de mi madre. Algunos suplicantes: por favor, Gabriela, vuelve a casa, podemos hablar de esto. Otros más duros: tu padre está muy decepcionado por tu comportamiento. Ninguno de Mariana. No respondía a ninguno. No sabía qué decirles aún. La mañana del tercer día, estaba desayunando en el comedor del hotel cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Diga, contesté con voz temblorosa. Señorita Gabriela Ramírez, preguntó una voz formal que reconocí como la del señor Mendoza. Sí, soy yo. Buenos días, Gabriela. Te llamo en nombre del comité de selección de la Fundación Torres Mendoza. Hubo una pausa que me pareció eterna. Nos complace informarte que has sido seleccionada para recibir nuestra beca de estudios en Madrid. El mundo se detuvo por un instante. ¿Había escuchado bien? ¿Era posible? Señorita Ramírez. ¿Sigues ahí?, preguntó la voz. Sí, estoy aquí, logré decir. Disculpe, es que no puedo creerlo. Pues créelo, dijo, y noté un tono de calidez en su voz. Tu entrevista fue excepcional. Todos quedamos impresionados no solo por tu preparación académica sino por tu determinación y tu sinceridad. Esas son cualidades que valoramos enormemente en nuestros becarios. Me explicó brevemente los siguientes pasos. Habría una ceremonia de entrega oficial de becas en 2 semanas, en Ciudad de Guatemala. Luego comenzaría el proceso de trámites para el viaje a Madrid, que sería a finales de agosto, justo a tiempo para el inicio del curso académico en septiembre. Cuando terminé la llamada, me quedé sentada en el comedor, con una taza de café frío frente a mí y lágrimas silenciosas recorriendo mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de alegría, de incredulidad. Lo había logrado. Contra todos los pronósticos, contra todos los obstáculos, lo había logrado. Llamé inmediatamente al profesor Ramírez. Cuando le di la noticia, soltó un grito de alegría que casi me deja sorda. Sabía que lo conseguirías, exclamó. Te estoy tan orgulloso de ti, Gabriela. Tan orgulloso que podría explotar.
Su alegría sincera me conmovió profundamente. Él había creído en mí desde el principio, cuando ni yo misma estaba segura de poder lograrlo. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí, le dije. Tú lo has hecho todo, respondió. Yo solo te di un pequeño empujón. Y por cierto, hay algo que debes saber, la ceremonia de entrega de becas será transmitida por Televisión Nacional. Es un evento importante para la fundación. Esa información me dejó pensativa. Televisión Nacional. Eso significaba que probablemente mi familia la vería. Sabrían que lo había logrado. ¿Qué sentirían? ¿Orgullo tardío? ¿Vergüenza por haber intentado detenerme? ¿O quizás, en el caso de Mariana, resentimiento renovado? No sabía cómo sentirme al respecto. Parte de mí quería que vieran mi triunfo, que supieran que sus intentos de controlarme habían fracasado. Pero otra parte, la que aún los amaba a pesar de todo, se preocupaba por cómo les afectaría esta noticia. Las 2 semanas siguientes pasaron volando. Hubo papeles que firmar, formatos que llenar, reuniones con representantes de la Universidad madrileña. El profesor Ramírez volvió a Guatemala para ayudarme con todo el proceso y, sobre todo, para acompañarme en la ceremonia. El gran día llegó antes de que me diera cuenta. La ceremonia se celebraría en el Teatro Nacional de Guatemala, un edificio majestuoso en el centro de la ciudad. Cuando llegué, vestida con un traje formal que la fundación me había ayudado a adquirir, sentí una mezcla de nervios y orgullo. Éramos 5 becarios en total, 2 guatemaltecos, un hondureño, un costarricense y yo, la única salvadoreña. Nos sentamos juntos en la primera fila del teatro, mientras autoridades, profesores y personalidades ocupaban el resto de asientos. En un rincón, los equipos de las cadenas de televisión preparaban sus cámaras. Piensa que, en este momento, muchos jóvenes en situaciones como la tuya te están viendo, me dijo el profesor Ramírez antes de que comenzara el acto. Les estás mostrando que es posible. No había pensado en eso. En ser un ejemplo, una inspiración para otros. Esa idea me dio una nueva dimensión de responsabilidad, pero también de propósito. La ceremonia comenzó con discursos de las autoridades. Luego, uno a uno, nos fueron llamando al escenario. Cuando dijeron mi nombre, Gabriela Ramírez, de El Salvador, sentí que flotaba mientras caminaba hacia el podio. Las luces del escenario me cegaban parcialmente, pero podía sentir los aplausos, los flashes de las cámaras. El señor Mendoza me entregó un certificado enmarcado, símbolo de la beca. Al estrechar su mano, supe que este era solo el comienzo de mi verdadero viaje. Nunca olvidaré la expresión del profesor Ramírez cuando bajé del escenario con mi certificado en las manos. Sus ojos brillaban con un orgullo que ni siquiera mis propios padres habían mostrado jamás. Me abrazó fuertemente y me susurró, «Lo lograste, Gabriela. Construiste tu propia escalera». La ceremonia terminó con una pequeña recepción donde tuve la oportunidad de hablar con los otros becarios. María y Alejandro de Guatemala, Roberto de Honduras y Lucía de Costa Rica. Todos teníamos historias diferentes, pero compartíamos la misma emoción, el mismo vértigo ante lo que se avecinaba. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto cuando estuviéramos en Madrid. Era reconfortante saber que no estaría completamente sola en esa nueva etapa. Varios periodistas se acercaron para entrevistarnos. Una reportera de un canal salvadoreño me preguntó cómo me sentía siendo la única representante de mi país en este prestigioso programa. Es un honor y una responsabilidad, respondí, consciente de que mis palabras llegarían a mi pueblo, a mi familia. Espero poder demostrar que el talento salvadoreño puede brillar en cualquier escenario internacional. No mencioné los obstáculos que había enfrentado para llegar allí. No hablé de pasaportes escondidos ni de traiciones familiares. Ese día era para celebrar el triunfo, no para remover heridas que aún estaban frescas. Al día siguiente, el profesor Ramírez me mostró el periódico local de Comalapa. En la página 3 había una pequeña nota. Joven de Comalapa gana prestigiosa beca internacional. Junto a ella, una foto mía en el escenario del Teatro Nacional, recibiendo el certificado. Era surrealista ver mi rostro impreso en el mismo periódico donde había descubierto la existencia de la beca. Tu noticia se ha vuelto viral en el pueblo, me dijo el profesor. Todos hablan de ti.
Imaginé las reacciones. Los vecinos sorprendidos, los antiguos profesores orgullosos, mis compañeros de escuela quizás un poco envidiosos. ¿Y mi familia? ¿Cómo habrían reaccionado al verme en televisión, al leer mi nombre en el periódico? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Esa tarde, mientras preparaba mi maleta para regresar a El Salvador, aún tenía que organizar muchas cosas antes del viaje a Madrid, recibí una llamada de mi madre. Dudé antes de contestar. Parte de mí quería ignorarla, castigarla con mi silencio como ellos habían intentado castigar mi ambición. Pero otra parte, quizás la más madura, sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos. «Hola, mamá», dije, intentando que mi voz sonara neutral. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si ella tampoco supiera qué decir ahora que había respondido. «Te vi en la televisión», dijo finalmente. Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Te veías muy bien, muy profesional». No era lo que esperaba escuchar. «Gracias», respondí, sin saber qué más añadir. Otro silencio incómodo. «¿Cuándo vuelves?», preguntó. «Mañana», respondí. «Tengo que preparar algunas cosas antes de irme a España». «Tu padre ha estado muy preocupado», dijo, y noté un leve tono acusatorio en su voz, como si yo fuera la culpable del malestar familiar. «No tenía por qué estarlo», repliqué, sintiendo que la vieja frustración regresaba. Le envié un mensaje diciendo que estaba bien. «No es lo mismo, Gabriela», suspiró. «No es lo mismo un mensaje que saber que tu hija está segura». Quise responderle que ellos habían sido quienes me habían puesto en esa situación en primer lugar, que si hubieran respetado mis decisiones, si no hubieran escondido mi pasaporte, nada de esto habría sido necesario. Pero me contuve. No tenía sentido revivir ese enfrentamiento por teléfono. «Estaré en casa mañana por la tarde», dije simplemente. «Nos vemos entonces». Cuando regresé a Comalapa, la recepción fue extraña. Mi padre estaba en la puerta, como si hubiera estado esperando durante horas. Cuando me vio llegar, su rostro mostró una mezcla de alivio y algo más complejo que no supe identificar. Culpa, quizás. O simplemente la incomodidad de quien sabe que ha actuado mal pero no sabe cómo remediarlo. «Gabriela», dijo, y dio un paso adelante como si quisiera abrazarme, pero se detuvo, inseguro de mi reacción. Mi madre salió detrás de él. Sus ojos estaban enrojecidos, probablemente de tanto llorar. Ella no dudó, se acercó y me abrazó fuertemente, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Mariana no estaba allí. Supe después que había pasado los últimos días en casa de una amiga, evitando enfrentar las consecuencias de sus acciones. La cena esa noche fue incómoda. Mis padres intentaban actuar con normalidad, haciendo preguntas sobre la ceremonia, sobre los otros becarios, sobre Madrid. Pero había un elefante en la habitación que nadie quería mencionar, como había llegado yo a esa ceremonia, que habían hecho ellos para intentar impedirlo. Finalmente, cuando mi madre comenzó a levantar los platos, mi padre se aclaró la garganta. «Los vecinos no paran de felicitarnos», dijo, con una sonrisa forzada. «Doña Carmela incluso nos trajo un pastel para celebrar. Dice que todo el pueblo está orgulloso de ti». «¿Y ustedes?», pregunté directamente. «¿Están orgullosos?». Mi padre desvió la mirada, incómodo. «Claro que sí, hija. Siempre lo hemos estado». Sentí una punzada de indignación. Era fácil decir eso ahora, cuando toda la comunidad me aclamaba. Era fácil pretender que siempre me habían apoyado cuando la evidencia decía lo contrario. «No fue lo que me demostraron cuando escondieron mi pasaporte», dije, manteniendo la voz calmada pero firme. Mi madre dejó caer un tenedor, que hizo un ruido metálico contra el plato. «Estábamos asustados», intervino. «No sabíamos si estarías bien, tan lejos, sola». «Eso no es excusa para lo que hicieron», respondí. «Me traicionaron. Mi propia familia». Mi padre suspiró profundamente. «Cometimos un error, Gabriela. Actuamos por miedo, no por malicia. Cuando desapareciste, cuando escapé, lo corregí. Tuve que escapar de mi propia casa para poder asistir a una entrevista que podía cambiar mi vida. Y lo hizo.
Se hizo un silencio pesado en la cocina. A través de la ventana, podía ver las luces de Comalapa encenderse una a una mientras caía la noche. Este pueblo que siempre me había parecido una prisión ahora se veía diferente, más pequeño, menos amenazante. Lo sentimos, dijo finalmente mi madre, y por primera vez, sentí que realmente lo decía en serio. No fuimos buenos padres. No te apoyamos como debíamos. No supe qué responder a esa admisión tan directa. Parte de mí quería aferrarme a mi enojo, mantener la distancia emocional que había construido. Pero otra parte, la que recordaba los sacrificios que también habían hecho por mí a lo largo de los años, quería encontrar un camino hacia el perdón. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo fingir que nada pasó. Pero tampoco quiero irme a España cargando con este resentimiento. Asintieron, entendiendo que era lo máximo que podía ofrecerles por ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Había papeles que organizar, maletas que hacer, despedidas que concretar. El profesor Ramírez me ayudó con los trámites más complicados, mientras doña Estela me regaló una pequeña libreta para que escribiera todas mis aventuras en Madrid. Mariana finalmente regresó a casa 3 días después de mi llegada. Nos cruzamos en el pasillo y por un momento nos miramos sin decir nada. Había tanto entre nosotras, rivalidad, envidia, traición, pero también un vínculo de sangre que ninguna podía negar. «Felicidades por tu beca», dijo finalmente, con un tono que no supe interpretar. «Gracias», respondí, esperando algo más, una disculpa, una explicación. Pero no llegó. En lugar de eso, se dio la vuelta y entró en su habitación, cerrando la puerta suavemente. Me quedé allí, en medio del pasillo, pensando en lo extraño que era que dos personas que habían crecido juntas, que compartían la misma sangre, pudieran convertirse en completas extrañas. Esa noche, mientras terminaba de empacar, encontré entre mis cosas una foto antigua, Mariana y yo, de niñas, abrazadas y sonrientes después de una fiesta escolar. Nos veíamos tan felices, tan unidas. ¿En qué momento nos habíamos perdido la una a la otra? ¿Cuándo la complicidad se había convertido en competencia? A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de salir hacia el aeropuerto, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. La letra era inconfundiblemente de Mariana. «No sé si algún día podrás perdonarme», decía. «No tengo excusa para lo que hice. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, estoy orgullosa de ti. Siempre he sabido que eras especial, diferente. Quizás por eso te envidiaba tanto. Ten cuidado en Madrid. Y si puedes, envíame una postal. Tu hermana, Mariana». Doblé la nota y la guardé en mi bolsillo. No era una reconciliación, ni siquiera una disculpa completa. Pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que quizás, con el tiempo, podría sanar. El profesor Ramírez me llevó al aeropuerto. Mis padres también vinieron, silenciosos y visiblemente nerviosos. En los últimos días habían intentado compensar sus errores de todas las formas posibles, preparando mis comidas favoritas, ayudándome con los preparativos, dándome consejos sobre cómo manejarse en una ciudad grande. «Te llamaremos todas las semanas», prometió mi madre mientras me abrazaba en la puerta de embarque. «Y ahorraremos para ir a visitarte», añadió mi padre. Le sonreí, agradecida por el esfuerzo, aunque no estaba segura de si realmente sanaríamos alguna vez por completo. Algunas traiciones dejan cicatrices que nunca desaparecen del todo. La despedida del profesor Ramírez fue la más difícil. Este hombre que había creído en mí cuando nadie más lo hacía, que me había dado las herramientas para construir mi propia escalera hacia el futuro. «No me digas adiós», dijo, con los ojos brillantes. «Dime, hasta pronto. Madrid no es el final de tu camino, Gabriela. Es solo el comienzo». Asentí, demasiado emocionada para hablar. Lo abracé una última vez y luego me dirigí hacia la puerta de embarque, sin mirar atrás. El avión despegó a media mañana. Mientras Comalapa se hacía cada vez más pequeña bajo las alas del avión, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por lo que dejaba atrás, emoción por lo que me esperaba, y sobre todo, un profundo orgullo por haber luchado por mis sueños contra todos los pronósticos. Recordé las palabras del profesor Ramírez la primera vez que le hablé de la beca,
cuando yo aún creía que era un sueño imposible. Los sueños no se alcanzan esperando que alguien te los regale. Se alcanzan luchando por ellos día tras día, incluso cuando nadie más cree que sea posible. Miré por la ventanilla el cielo infinito que se extendía ante mí. Ya no era la misma Gabriela que había descubierto la beca en un periódico viejo. Era más fuerte, más determinada, más consciente de mi propio valor. No sabía qué me esperaba exactamente en Madrid. No sabía si mi relación con mi familia alguna vez volvería a ser la misma. No sabía si regresaría a Comalapa después de mis estudios o si la vida me llevaría por otros caminos. Lo único que sabía con certeza es que había aprendido la lección más valiosa de todas, que nadie puede limitar tus sueños si tú no se lo permites. Que a veces, el mayor acto de coraje es creer en ti misma cuando nadie más lo hace. Y que, al final, la libertad más importante es la que construyes con tus propias manos. Mientras el avión atravesaba las nubes, cerré los ojos y sonreí. Esta no era solo la historia de una beca ganada contra todo pronóstico. Era la historia de una joven que había encontrado su voz, su fuerza, su camino. Y solo era el comienzo.